Amada Iglesia, la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Pues reciban un saludo de la Iglesia de Dios que se ubica en el kilómetro 4 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mis amados hermanos, vamos a tocar un tema muy importante. Acabamos de ver el propiciatorio, pues también escuchamos que el mensaje de salvación viene del ministerio. Y de muchas maneras Dios nos habla para poder entender su misterio de salvación. Y por eso venimos a escuchar esa palabra y refrescar cada día el espíritu que tenemos. El título de este tema que voy a tratar es el espíritu. ¿Qué tipo de espíritu tenemos? Dice que hay dos espíritus. Un espíritu que tenemos en la vida, hermanos, que igual que tienen los animales, pero también tenemos un espíritu que viene de Dios y también hay un espíritu que es del mal. Vamos a tratar de ver, mis amados hermanos, qué espíritu tenemos en cada uno de nosotros para poder guiarnos en y entender la palabra de nuestro Dios. Vamos a entrar, mis amados hermanos, que el espíritu de vida, y que nos dice en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque pues formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Pues un soplo de vida, el espíritu. Y de todos modos, de estos, mis amados hermanos, nos movemos. Pues el espíritu nos da muchas cualidades como seres humanos. En este sentido, pues nuestra mente tiene un espíritu y por consiguiente, esa vida, hermanos, mis amados hermanos, podemos ver de qué es lo que nos da entendimiento, sabiduría y poder discernir todas las cosas. Y en este sentido, mis amados hermanos, podemos ver de que el aliento de vida, ¿dónde entra, hermano? En la nariz. Según Génesis capítulo 7, en su versículo 15. Y dice, mis amados hermanos, podemos ver, y vinieron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Estamos hablando que el hombre tiene un espíritu de vida, igual los animales, no hay diferencia. Y podemos ver en su versículo 22, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, y todo lo que vea en la tierra murió. Pues en el diluvio, mis amados hermanos, podemos ver de que ¿quién podía soportar el agua, la inundación? Mis amados hermanos, nuestra vida se sostiene del aire, del espíritu del soplo de vida que dio Dios al hombre. En este sentido, mis amados hermanos, podemos ir viendo la magnificencia del poder de Dios hacia nosotros. Qué importante, hermanos, que el soplo de vida. ¿Quién puede estar sin ese aire, hermano, que respiramos? Nadie. Posiblemente en 30 segundos, un minuto, si tapamos nuestras narices, podemos expirar. ¿Qué nos dice que el hálito de vida, mis amados hermanos? Como hálito también se puede entender el espíritu de nuestro Dios, según lo que nos dice el libro de Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, mis amados hermanos, en su versículo 22, dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Mis amados hermanos, no somos nada. Pues en ese sentido, sin el aliento que Dios nos da, pues
dejamos de vivir, quedamos inertes, nuestro cuerpo deja de tener esta alma de vida. En ese sentido, mis amados hermanos, dice: dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Mis amados hermanos, el espíritu se ve como un hálito, ese es lo que también el aire que respiramos. Y nos dice el libro de los Salmos, 146, Salmo 146, en su versículo 4. Saldrá su espíritu, tornase en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Mis amados hermanos, claro está que el día que nosotros expiramos, hermano, ya no va a haber nada, nos volvemos al polvo de la tierra, a donde fuimos tomados. Y es importante ver esto, hermanos, que tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos envejecemos y nos morimos. Ojalá pudiéramos alcanzar la vejez, pero no sabemos cuándo morimos, cuándo Dios tiene destinado nuestra vida, cuánto tiempo. Pero los mandamientos de Dios, guarda los mandamientos de Dios, dice en su palabra, para que se alarguen nuestras vidas. Hay un compromiso de Dios con nosotros, pero escuchamos hace rato, hermano, el hombre escucha la palabra de nuestro Dios, escuchamos, discernimos, lo tomamos en cuenta, queremos una larga vida, que lleguemos a la vejez. Mis amados hermanos, Dios tiene algo preparado para nosotros, para que podamos tener esa calidad de vida, no enfermizo, sino que Dios nos da la energía necesaria para poder existir y vivir. En ese sentido, mis amados hermanos, podemos ver que el hálito, el aire, pues es el sustento que tenemos cada día. En ningún momento podemos dejar de respirar. Todo tiempo, mis amados hermanos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, en su versículo 7 nos habla: y el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios, quien lo dio. Mis amados hermanos, somos temporales en esta vida, y cuando lleguemos a perecer, mis amados hermanos, volvemos a la tierra. Y dice que el espíritu se vuelve a Dios, que la dio. Acuérdense que es un soplo, mis amados hermanos. ¿Qué es un soplo? Es soplar. Así nos fue dado el aliento de vida. Ese aire, hermano, regresa a donde Él se trajo. ¿De quién es el aire? De Dios. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ver de que nosotros somos pasajeros en esta vida. Ojalá que al fin de nuestras vidas no nos muramos, sino que nos durmamos para esperar la resurrección de vida. Mis amados hermanos, entonces podemos ver que el Espíritu está actuando, el aire en nuestra vida, que nos da un razonamiento, nos da entendimiento, y con eso actuamos, hermanos. ¿De qué manera vamos a actuar, hermanos? En ese sentido podemos también ir viendo qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 104, nuevamente. Salmo 104, en su versículo 29. Esconde tu rostro, túrbanse, les quitas el espíritu, dejan de ser y tornasen en su polvo.
Y dice, escondes tu rostro, turbance, le quitas el espíritu, dejan de ser, y tornarse en su polvo. ¿Cuándo? Aquí nos está enseñando de que si hay obediencia a nuestro Dios y si no lo hay, ¿quién nos quita el aliento? ¿Quién nos quita el espíritu, mis amados hermanos? El que nos la dio. Si no tenemos ese razonamiento, ese entendimiento, no tenemos, hermanos, una larga vida en la tierra que Dios nos está dando para disfrutarla, para ver las maravillas de nuestro Dios y poder entender y caminar en su mandamiento. Es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros que conocemos a Dios, caminemos en Él día con día, no solamente esperar el sábado, sino nuestra responsabilidad, lo que decía el hermano, trabaja 8 horas o 9 horas al día. O sea, se tiene que disponer un tiempo para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Muy importante es la oración, mis amados hermanos, orar continuamente. ¿Hemos ayunado? Tal vez no, o tal vez sí. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Qué necesidad tenemos? Siempre vemos la oración cuando estamos en dificultades. Ahí nos acordamos de Dios. No nos acordamos en el momento. Cuando estamos bien, cuando estamos sanos, cuando no necesitamos nada, no oramos. Llegamos en la mesa a la comida, en la cena, el desayuno. No oramos, no damos la bendición, no agradecemos. Al despertar, mis amados hermanos, le agradecemos a Dios por darnos una noche agradable, una noche de donde se descansa nuestro espíritu, una noche donde se rejuvenecen nuestros pensamientos. Tal vez nos olvidamos de muchas cosas, hermano, pero esa es la tarea de nosotros como hombres, como seguidores de estas sagradas escrituras, de los mandamientos de nuestro Dios, no olvidarnos, hermanos, porque no sabemos en qué momento las pruebas vienen hacia nosotros. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice que tus enemigos saldrán en un camino y huirán, ¿dónde, hermano? Por 7 caminos. Si estamos preparados, mis amados hermanos, pues no nos pasará nada, porque Dios siempre está con nosotros. ¿Y acuerdan lo que nos dice el Salmo 34? Este pobre clamó y Dios le oyó. Entonces, hermanos, tenemos el ángel de la guarda. Dios nos está cuidando siempre. ¿Queremos esas bendiciones, hermanos? Claro que sí. ¿Cuánto peligro pasamos día con día, hermanos? A los que trabajamos lejos, a los que viajamos de 5 a 6 horas, Dios nos ha bendecido continuamente. En ese sentido, mis amados hermanos, el espíritu que nos dio Dios es el espíritu de vida. Ahora vamos a ver el espíritu de la mente, hermanos. ¿Cuál es el espíritu de la mente? Según Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, en su versículo 23. Efesios capítulo 4, en su versículo 23 dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Cuando alcanzamos esta doctrina, mis amados hermanos, ¿a dónde estábamos? Bueno, yo puedo hablar de mí. Yo soy de la Sierra de Chiapas. Nací donde no había iglesia y escuché la palabra. Y cuando escuché, traté de guardarlos. Y al guardarlos, hermano, siempre
puse en mi vida la palabra de nuestro Dios, en mi caminar, en mi crecimiento, en mi economía, en mi estudio, todo, hermanos. Para conocimiento de ustedes, creo que hace un año estuve con ustedes, pues mi lengua es el chol, no hablaba yo el español. Y yo hablo el chol, y cuando hablo el español ahorita, codifico mi lengua materna, el español, al momento, porque el español aprendí ya muy grande. En este sentido, mis amados hermanos, vemos que la mente anterior no era igual que ahorita. Hay muchas mentes que están involucrados con las cosas del mundo. Y la mente de ahora, hermanos, es ver el camino del Señor, escudriñar su palabra, perfeccionarlo en su palabra, ir eliminando cosas que no van de acuerdo a nuestra vida. La obediencia es muy importante. Allí encontré que cuando la mente no está ordenando, cuando no está renovado, no le hacemos caso a nuestros hermanos ministros, a nuestros hermanos obreros. Damos pauta a nuestro pensamiento anterior. ¿Qué nos pide Dios en ese sentido, hermano? A renovarlo. ¿Cómo? A renovarlo en su camino y en su verdad. El temor a Dios siempre, hermanos. Cuando nos dicen, vamos a llegar puntuales a las 10, a veces no llegamos a las 10 puntuales, a la recepción del sábado. Fallamos. Son cosas muy sencillas que podemos ordenarlas. Pero, ¿qué decimos? No me importa que llegue tarde a la iglesia. A mí me da pena y vergüenza, hermanos, cuando llego a mitad del culto, cuando ya está leyéndose la ley. ¿Nos preparamos o no nos preparamos? ¿Queremos reunirnos como iglesia? Dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo de Dios es como un ejército en orden. Pero a veces no encontramos ese orden, hermanos. ¿Qué pasa? ¿No está renovado esta mente? ¿No hay indicio de obediencia? ¿Qué está pasando en nosotros en la actualidad? ¿Venimos preparados? Tal vez sí o tal vez no. Pero ese es el momento de renovar esa mente. De renovar cada día, hermanos. No importa que seamos humildes, pero nuestro pensamiento sea rico como lo que acabamos de escuchar en la escuela de los pequeños. ¿Dónde vamos a construir nuestra vida? ¿En la arena o en la roca? Pues la palabra de Dios nos dice que debemos de fundarnos sobre la roca. Para que vengan tempestades, mis amados hermanos, vengan tempestades y no nos mueva. Pero si nuestra mente estamos sustentados sobre la arena, hermanos, pues vamos a caer. Y por eso es importante renovarnos el espíritu de la mente, guiarnos con el Espíritu de Dios. El temor siempre debe de estar en nosotros, hermanos. En ese sentido, vamos a ver una iglesia fortalecida, una iglesia unida, una iglesia como ejército en orden. Nos dice en Primera de Corintios capítulo 2, en su versículo 11, dice así la palabra del Eterno. Porque ¿quién de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muchos no quisieran ver como una doctrina, como una enseñanza lo que tenemos.
pero el Señor nos insta de que guardemos el mandamiento de nuestro Dios, de que nos conduzcamos como está la enseñanza de nuestro Dios. De mi mente yo solo sé cómo estoy, pero como dice aquí la palabra del Eterno, mis amados hermanos, cuando tenemos el Espíritu de Dios, Él nos juzga, Él nos ordena, Él nos hace hacer reflexionar, nos autoevaluamos cómo estamos en la doctrina del Eterno. Mis amados hermanos, cuando cambiamos del espíritu del hombre al espíritu de Dios, pues nuestro lenguaje va también a ser diferente. Nuestro pensamiento tiene que ser diferente. Quitamos el coraje, el odio, el rencor, el menosprecio. Hermanos, cambiamos en amor. ¿Cómo cambiar esa mente, hermanos? A que mis hermanos todos somos iguales, que Dios nos amó, que Dios nos dio la oportunidad de ser un pueblo grande, de donde todos somos un miembro de esta iglesia, donde todos nos debemos de querer. A donde adolece uno, dice, de un miembro, adolece todo el cuerpo. Así que, mis amados hermanos, es importante conocer el cambio que tenemos en cada uno de nosotros, el cambio de nuestra mente, ir desarraigando las cosas que no nos benefician, ir fortaleciendo con el Espíritu de Dios. Y si utilizamos el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, ves, nuestro pensamiento es diferente, nuestro actuar es diferente, nuestro trato es diferente. En el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, en su versículo 16, nos enseña la palabra de nuestro Dios. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo saber en que ya soy hijo de Dios? En que guardo realmente el mandamiento de nuestro Dios. En que no me veo obligado a cumplirlo nada más, sino que es una responsabilidad de cada uno de nosotros de mantener firme el Espíritu de nuestro Dios. Renovarlos continuamente, hermanos, pues mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la lectura y meditar y reflexionar sobre cada una de estas enseñanzas. ¿Quiero ser agradable ante los demás? Pues debo de consultar las Sagradas Escrituras, porque Él me va a dar la pauta para guiarme como un hombre, como aquel hombre que habló cara a cara con Dios, lo que ya escuchamos en la escuela. Moisés habló con Dios cara a cara. En ese sentido, mis amados hermanos, los que se paran de aquí a emitir el mensaje, pues como ya se dijo, no es iniciativa propia, sino que sale de los mandamientos de nuestro Dios. Y en este sentido debemos ser pacientes también, mis amados hermanos, para poder escuchar y discernir estas palabras, y que sea un medio para hacer el cambio, para hacer la transición. En el libro de Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, mis amados hermanos, en su versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne, ¿qué dice, hermanos? Enferma. ¿Nos enfermamos cada rato de tomar ciertas decisiones?
Sí, hermanos, cuando no está fortalecido este hombre interior, ese nuevo hombre que estamos creando. ¿Cuántos años llevamos a la iglesia de Dios que todavía está enfermo nuestro hombre interior? Alguien me decía, yo llevo 40 años estudiando la palabra de nuestro Dios. En un momento el resbalón, ahí termina todo. Hermanos, es muy importante ver de que el espíritu debe estar siempre alimentado en los mandamientos de nuestro Dios. No debe de dejar de esa alimentación, porque si lo dejamos, hermanos, pues el enemigo dice que el enemigo es potestad. O tal vez entre hermanos nos podemos enemistarnos, pero si no estoy firme, es que me vio con mala cara el hermano o la hermana. Y si yo estoy firme, hermanos, no le tomaré en cuenta, porque tenemos esta enseñanza que posiblemente el hombre es voluble. Y en ese sentido, hermanos, debemos de fortalecernos día con día, para que el día en que nos volvamos al polvo de la tierra, hermanos, no lloren por nosotros, sino que se alegren. ¿Por qué? Porque morimos bajo el fundamento de nuestro Dios. Y que tengamos la oportunidad de esa resurrección de los muertos y vivir con nuestro Salvador aquel paraíso que ha ofrecido para cada uno de nosotros. En el libro de Salmo 51, Salmo 51, en su versículo 10 al 17, crea a mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua de tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Bueno, porque no quieres tú sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué dice, hermanos? Quebrantado. Y al corazón, ¿qué dice, hermanos? Contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, el salmista cuando está escribiendo, cuando está meditando de esto, hermanos, porque lo estaba viviendo, hermanos, porque quería el poder y la protección del Eterno. Y esto nos lo traslada a nosotros hasta este momento. Y Dios nos da la oportunidad de gozarnos con estas palabras. ¿Cuánto quisiéramos todo esto, hermanos? Por eso venimos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Por eso estamos aquí escuchando y estar atento para escuchar y modificar esos pensamientos, esos espíritus no agradables hacia nosotros. Y es importante, hermanos, que también seamos como aquel salmista que escribió este pasaje, para que también podamos tener la protección divina. Y en ese sentido, mis amados hermanos, podemos ver este espíritu de la mente. Ahora quiero así ligeramente también ver el espíritu de error. Había un espíritu de vida, espíritu de la mente y espíritu de error. ¿En qué momento podemos tener el espíritu de error, hermanos? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 4?
En el libro de Lucas capítulo 4, en su versículo 36. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. ¿A dónde estaban esos espíritus inmundos, hermanos? En la misma persona, una persona. Pero viene el Hijo de Dios, reprende a esos espíritus y le obedecen. Hay autoridad. ¿El ministerio tiene esa potencia, hermanos? Sí. El ministerio tiene esa potencia. Los ministros pueden orar por los enfermos, por todos esos malos que puede caer en una persona. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es demostrar el poder de la palabra de su Padre. Y esto mismo lo tomamos en consideración en ese momento. ¿Hay hombres poseídos? Sí, hermanos. En ese sentido podemos ver que hay espíritu de error, que no tienen la mente ya como nosotros, sino que perturbados, hermanos, o endemoniados, que ya no entienden, que ya no razonan, critican el Evangelio, critican nuestra doctrina, dicen que estamos mal. Hermanos, hay espíritu de error. En el libro de Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, en su versículo 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros cuantos, hermanos, 7 espíritus peores que él, y entrados morarán allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras, que así también acontecerá en esta generación mal. Hermanos, los que venimos de allá afuera, o los que crecieron en la iglesia, hermanos, porque muchos nacieron en la iglesia de Dios, y gracias a Dios que hayan crecido, pero hay algunos que nos incorporamos. Hermanos, una vez he encontrado esto, hermanos, desecho, desacredito el mandamiento de nuestro Dios. Cuando yo asumo esta doctrina, hermanos, ¿dónde lo confirmamos? Esta fe, hermanos, en el bautizo, ¿verdad? En el bautizo defino mi fe, hago juramento de guardar los mandamientos de nuestro Dios. Pero tal vez en poco tiempo no me gusta, no me toman en cuenta, no me toman en consideración. Bueno, eso piensa el hombre, ¿verdad? Siempre andamos juzgando de vez en cuando. Y el espíritu de error, hermano, va nuevamente, dice que el espíritu malo sale y después vuelve, hermano, y ve esa casa. ¿Cuál es esa casa, hermanos? Somos nosotros, somos el templo. Y si le doy pauta a ese espíritu, hermanos, ¿cuántos demonios entran en mi espíritu, hermano? En este templo del Espíritu de Dios. 7. Y son, dice, hermanos, peores. Hermanos, debemos de cuidarnos, debemos de fortalecernos, debemos de estar constantes, hermanos, en oración. Si tenemos a nuestros pastores, a nuestros ministros, ¿por qué no hablar y saludar en momentos de desesperación, en momentos de preocupación? Mi hermano ministro, ora por mí. Siento esa necesidad. Pero yo nunca voy a desatender de orar y de hacer ayuno.
continuamente, hermano. En este sentido, mis amados hermanos, podemos ganar y no permitir el espíritu de error caiga sobre nosotros. Mis amados hermanos, es muy importante ver de que el espíritu de error, como vemos el mundo ahora, hermanos, la delincuencia ha crecido en gran manera. Hay secuestros, asesinatos, ¿qué más? Extorsiones, no solamente en la parte digital, en los celulares, en las plataformas. La maldad ha crecido. ¿A dónde estamos nosotros como pueblo, como hijos de Dios? Debemos de cuidarnos en esta manera, hermanos. Es nuestra realidad. Ahorita los asesinatos no solamente son disparos, a veces descuartizan a las personas. Lo hacen como animal, como si estuvieran matando pollo. La mente de esas gentes, hermanos, ya no tienen espíritu agradable, sino peores. Entonces, mis amados hermanos, poder ver de que el espíritu de error, cuando se posee en el hombre, hace un hombre despiadado o una mujer despiadada. Hay mujeres o madres de familia que golpean y matan a sus pequeños, porque no tienen el espíritu de madre, el espíritu de criar a sus hijos. El espíritu, hermanos, hay muchas madres o padres ahorita, para que no los molesten, les dan el celular y se distraen en lugar de ver pautas en la casa, en el hogar, platicar con ellos o practicar los textos de memoria y enseñarles a orar. No existe eso, hermanos. Parece que también nos está invadiendo ese espíritu de error. Debemos de cuidarnos, mis amados hermanos. La enseñanza que nos da Dios es para que nosotros vivamos bien, de que no tenemos que lamentar, de que no tenemos que preocuparnos. Porque si Dios está diciendo que nos va a cuidar, ¿por qué nos va a cuidar? Pero ¿cómo me va a cuidar si yo no tengo esa mente agradable? Ni me acuerdo del mandamiento de nuestro Dios. Es muy importante entonces de que asumamos una responsabilidad de guiar y de cuidar nuestro espíritu, de cuidar este templo del Espíritu de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, en su versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Mis amados hermanos, dice que hay principados, potestades y también en el aire, hermanos. No esperamos encontrar esto, hermanos. Cuando nosotros estamos firmes en esta doctrina, hermanos, no nos va a pasar nada. No tenemos temor de ninguna manera, hermanos, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Hay una alabanza que canta un hermano de nuestra iglesia: el Señor va delante de mí. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Claro que sí, hermanos. Siempre va delante de nosotros, porque nos cuida, nos estima, y nadie va a permitir que dañe a uno de sus hijos. Pero a veces digo, ya me pasó una cosa, ¿por qué me pasa esto? ¿Reflexionamos si andamos bien en el camino del Señor? Hermanos, tenemos que analizarnos, autoevaluarnos. ¿A dónde estamos? ¿En qué situación estoy? ¿Cómo está mi espíritu?
En ese sentido, mis amados hermanos, nos permite ver que la palabra de Dios nos da un aliento para que podamos seguir adelante y guardar esos mandamientos de nuestro Dios. En el libro de Génesis, capítulo 5, en su versículo 19, al 21 dice: y vivió Jared después de engendrar a Enoch 800 años. ¿Sí estoy ahí? 5, ¿sí? En su versículo 19 al 21 dice: y vivió Jared después de que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. ¿Por qué nos dice, hermano? ¿Por qué vivieron tanto en esos tiempos? ¿Porque Dios quiso que fuera así? La voluntad de Dios. Pero por la maldad, hermano, por el pecado, dice que el hombre más robusto, ¿cuánto puedes llegar a ser? 80 años. Y con toda esa dificultad. Pero he visto a hombres y mujeres, hermanos, a rebasar esa edad. ¿Qué pasa con ellos, hermano? ¿Porque tienen temor de Dios? Aunque no son de la iglesia. ¿O no está permitiendo Dios que cuando hay obediencia puede alargar nuestra edad? Sí, hermanos. Entonces tenemos que ver, hermanos, ¿por qué esos hombres del ayer vivieron tantos años? ¿Y por qué nosotros no? Y cuando estamos a los 70 años, hermanos, ya con mucha dureza y con mucho problema. Dios nos está dando un espíritu agradable que podamos, hermanos, mejorarla. Si tengo ese espíritu cabizbajo, debilitado, ahora le pido a Dios que me dé un espíritu, como se le dijo a ese joven que siempre acompañó a Moisés, llamado Josué. ¿Qué se le dijo, hermanos? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿somos los valientes de ahora, hermanos? Sí, somos los valientes de ahora. ¿Por qué? Porque estamos aquí guardando los mandamientos de nuestro Dios, esperando que cada uno de nosotros cambiemos esa mentalidad, que demos un espíritu agradable y que mejoremos y temamos a Dios constantemente y ser fortalecidos en mi persona, en mi esposa y en mis hijos, en mi familia, en la iglesia. Porque eso es lo que debemos de traer, hermanos, un espíritu agradable y de obediencia. Mis amados hermanos, ese es el pequeño mensaje que traigo para este día, para la iglesia. Y Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.